Buenos días, me llamo Julio Morales y soy profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Escuela de Matemáticas. Les doy la bienvenida a estos videos de matemáticas básicas hechos con base en las notas de dicha escuela. Puede verlos con una velocidad menor o pausarlos cada que así lo crea conveniente. La trigonometría es el estudio de la relación entre las medidas de los lados y los ángulos del triángulo. Primero, ángulos. Tenemos acá un semirrayo OB y otro semirrayo OA y el ángulo comprendido entre ellos que lo llamamos teta y el vértice O. Si A y B son dos puntos de los rayos, el ángulo se llama AOB, OB o A, el vértice en la mitad de las letras. Aquí hemos graficado un triángulo en lo que llamamos posición estándar, es decir, el lado inicial está sobre el eje de las X y el rayo B es el lado terminal, ángulo que llamamos teta. 1, 1, ángulos coterminales. Dos ángulos en posición estándar son coterminales si sus lados terminales coinciden. Por ejemplo, el ángulo teta en posición estándar termina en el semirrayo rojo y este ángulo delta que tiene orientación negativa también termina en el rojo, entonces son coterminales. Este teta es positivo y delta es negativo. Acá tenemos el ángulo alfa que termina en el rayo rojo, pero si sigue dando vueltas, otras dos vueltas, volvemos a llegar a el mismo rayo terminal. Entonces alfa y beta, que es el que dio más vueltas, también son coterminales. Primero, encuentre ángulos coterminales con el ángulo teta igual a 45 grados, ubicado en posición estándar. Segundo, encuentre ángulos coterminales con el ángulo teta igual a menos pi sextos en posición estándar. Solución. Primero, para hallar ángulos coterminales con teta, sumamos múltiplos positivos o negativos de 360 grados, es decir, damos más vueltas en el sentido horario o en el sentido antihorario. Así, 45 grados le sumamos 360 grados nos da 465 grados. Si a 45 grados le sumamos dos vueltas, es decir, 720 grados, tenemos 765 grados. Si a 465 grados le restamos una vuelta, o sea, menos 360 grados, nos da menos 315 grados. Estos ángulos, 45, 765 y menos 315 grados, son ángulos coterminales con el ángulo teta 45 grados. Gráficamente tenemos, para el ejemplo de 45, que es este en el primer cuadrante, si damos otra vuelta, llegamos al 405 que tiene el mismo lado terminal. Y aquí tenemos a la derecha 45, pero si damos dos vueltas más, tenemos 45 más dos vueltas más, da 765 grados que cae en el mismo lado terminal de 45. Ambos empiezan en el lado positivo del eje X, pues están en posición estándar. En la figura tenemos el ángulo de 45 grados en posición estándar, medido en el sentido antihorario, que es el sentido positivo. Este ángulo lo podemos también medir en el sentido horario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj. Nos daría menos 315 y se pone el menos porque se midió en sentido antihorario y son 315 es porque toda la circunferencia es 360, menos 45 da 315 y ponemos el sentido menos porque va en el sentido de las manecillas del reloj. Segundo, de manera análoga para hallar ángulos coterminales con teta igual a menos pi sextos, sumamos múltiplos positivos y negativos de 2pi, es decir, damos más vueltas a la derecha o a la izquierda. Cada vuelta es 2pi radianes, o sea, 360 grados. De tal manera que menos pi sextos sumando una vuelta es más 2pi. Y esto simplificando es 11 pi sextos. O menos pi sextos sumando 4 vueltas es sumar 8 pi. Y simplificando estas operaciones da 47 pi sextos. Menos pi sextos restando 2 vueltas
es restar menos 4pi. Simplificando estas operaciones, da menos 25 pi sextos. Esto porque 4pi es 24 pi sextos y 24 pi sextos menos pi sextos da menos 25 pi sextos. Estos ángulos rojos, entonces, son coterminales con el ángulo menos pi sextos. Ejemplo 2. Encuentre un ángulo θ tal que θ esté entre 0 grados y 360 grados, que sea coterminal con el ángulo de medida 11,25 grados. Solución. Para hallar el ángulo θ restamos 360 grados de 1125 tantas veces como sea necesario o equivalentemente dividimos 11,25 grados entre 360 y el residuo será el ángulo buscado. De la página anterior queremos hallar un ángulo coterminal con 1125 grados. Para ello a 1125 le restamos vueltas, 720 o más vueltas, hasta que quede un ángulo entre 0 y 360 grados. Podemos dividir 1125 en 360, nos da 3 y sobran 45. Quiere decir que 1125 grados es 45 grados más 3 vueltas. Entonces, 1125 grados es coterminal con este residuo 45. Luego, θ igual a 45 grados es el ángulo coterminal con 1125 grados. Segundo, funciones trigonométricas de ángulos. Definición. Sea θ un ángulo en posición estándar y sea P el punto de coordenadas XY, un punto sobre el lado terminal de θ, cualquier punto sobre el lado terminal, distinto al origen. Si R es la raíz de x2 más y2, es decir, la distancia al punto al origen, definimos las funciones trigonométricas de θ así. Observemos la figura. Tenemos acá el triángulo en posición estándar θ, un punto XY cualquiera sobre el lado terminal. Llamamos R a la distancia del origen al punto, Y es la ordenada y X la abscisa. Se define seno de θ como ordenada sobre hipotenusa. Coseno de θ como abscisa sobre hipotenusa, tangente de θ como ordenada sobre abscisa para x distinto de 0, cotangente de θ como abscisa sobre ordenada para y distinto de 0, secante de θ como hipotenusa sobre abscisa y cosecante de θ como hipotenusa sobre ordenada. Ahora, alguna gente lo memoriza de la siguiente manera. Seno de θ es opuesto sobre hipotenusa. Coseno de θ es adyacente sobre hipotenusa. Tangente, opuesto sobre adyacente. Cotangente, adyacente sobre opuesto. Secante, hipotenusa sobre adyacente. Y cosecante, hipotenusa sobre opuesto. Pero hay que tener en cuenta que las definiciones reales son las que aparecen aquí con ordenada y abscisa. R es positivo porque es la distancia al origen, pero Y puede ser negativo o positivo, dependiendo de en qué cuadrante esté el punto. Y entonces, si usted dice, por ejemplo, seno de θ es opuesto sobre hipotenusa, el lado opuesto siempre es positivo. Le daría siempre esto positivo. No, es opuesto sobre hipotenusa, pero teniendo en cuenta el signo para las Y, si es positivo o es negativa. Es importante anotar que las funciones trigonométricas de un ángulo no dependen de la elección del punto XY. Veremos que si en vez de este punto P coloco otro puntico por acá, P', para definir las funciones trigonométricas, estos cocientes son los mismos. Como decíamos en la página anterior, es importante anotar que las funciones trigonométricas de un ángulo no dependen de la elección del punto P, XY. Si P' igual a X', Y' es cualquier otro punto sobre el lado terminal del ángulo, como los triángulos P o Q y triángulo P' o Q', son semejantes. ¿Por qué? Porque estos triángulos P o Q y P' o Q' tienen este ángulo recto igual, pero además ambos tienen el ángulo en el origen común. Entonces el triángulo pequeño y el triángulo grande son semejantes y entonces por tanto sus lados correspondientes son proporcionales. Estamos llamando R a OP. Si llamamos R' a la distancia de O a P', entonces
Y' es AR' como Y es AR, pero YR es lo que se llama senoteta. Entonces podemos hallar senoteta como ordenada sobre hipotenusa en el triángulo pequeño o ordenada sobre hipotenusa en el triángulo grande. Pero estas dos razones están en proporción porque estos triángulos son proporcionales. Es decir, esta fracción es igual a esta. Análogamente, X' es AR' como X es AR, que es esta relación. Y esto es lo que se llama coseno teta, que es adyacente sobre hipotenusa o adyacente sobre esta otra hipotenusa. Por la proporcionalidad, estas dos razones son iguales. También lo mismo para tangente. Tangente es Y sobre X o Y' sobre X', que da lo mismo por la proporcionalidad, la definición de tangente. En forma similar se muestra el resultado para las tres funciones restantes. Observación. Sea teta un ángulo agudo en posición estándar y sea PXY un punto sobre el lado terminal de teta. Entonces, de la página anterior tenemos un triángulo teta en posición estándar en el primer cuadrante y P un punto sobre su lado terminal. Entonces, si este punto es XY, llamamos R a la distancia al origen y llamamos Y a la ordenada del punto P cualquiera sobre el lado terminal y X a su abscisa. En otras palabras, Y es el cateto opuesto y X es el cateto adyacente en el triángulo OPQ. Entonces, seno teta es Y sobre R, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno teta es X sobre R, o sea, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de teta es Y sobre X, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y cotangente es X sobre Y, o sea, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante de teta es R sobre X, es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante es R sobre Y, o sea, hipotenusa sobre cateto opuesto. El triángulo OPQ es rectángulo en Q. La hipotenusa es el segmento OP, que es raíz de x2 más y2 por Pitágoras. Y los catetos son los segmentos OQ, llamado cateto adyacente a teta, y QP, llamado cateto opuesto a teta, de longitudes X e Y respectivamente. Y de esta forma podemos calcular las funciones trigonométricas de cualquier ángulo de un triángulo rectángulo, hablando de cateto adyacente o opuesto, según el caso, en vez de mencionar Y y R. Pero eso es válido para un ángulo del primer cuadrante, porque si el ángulo está en otro cuadrante, hay que tener en cuenta que la Y ya no sería un cateto, no sería como el lado de un triángulo, sino que sería una magnitud ordenada. Si el punto está en el segundo cuadrante, la Y es positiva, pero si el punto está en el cuarto cuadrante, su Y daría negativa.